Bueno, voy a hacer un parate de curso para llegar hasta acá. Vamos a mostrar esta. Un parate de curso para que vean por qué digo lo que digo. Esto, más que nada, no solo para Lenormand, sino para todo. Pero acá tengo un ejemplo para mostrar qué es lo que quiero decir siempre. Tengo un ejemplo clave de por qué digo lo que digo con respecto al tarot. Vamos a ir, esto lo dije en otro curso de Lenormand, que creo que también está, ahora lo voy a ir a buscar para traerlo a esta carpeta sobre el tema del contexto, ¿no? Que el contexto es lo que influye también en lo que es el significado de la carta que nos da Lenormand en este caso. Pero si vamos al contexto cultural y la historia, influyen dentro, acá tenemos la carta de el sol y el árbol, que el árbol es la carta que viene siguiente, el número 5. El sol, en su significado, que ya lo van a ver igualmente más adelante, cuando lleguemos al número 31, el sol, uno de los significados que tiene es felicidad, dentro de los significados de Lenormand. El árbol, que está a su lado, puede significar que tenés buena salud, dentro de lo que es los significados de Lenormand, donde sería el apartado de salud. Árbol, ¿qué significa? Buena salud. Igualmente, cuestión de lógica, como digo muchas veces, si vemos al árbol, está bien parado, es un árbol que está divino aparte, está florecido, entonces está bien parado, está fuerte, tiene sus plantas, o sea, no se ve nada, o sea, es fuerte, se eleva, o sea, es buena salud en este caso. Entonces, entonces, salud, buena salud. Entonces, decir, si el sol significa felicidad y el árbol es la salud y es positivo, entonces es decir, tenés buena salud con estas dos cartas, es una adivinación sólida. Pero ¿qué pasa acá con el tema de la precisión? Porque la precisión no reside en el significado de las cartas, la precisión reside en el cómo el contexto facilita la lectura de las señales visuales en las cartas. Si nosotros repetimos un significado tras otro de las cartas, por eso les digo, debajo de cada uno van a encontrar todo lo que es tradicional, pero no es la idea que vaya a buscarse todo ahí, por eso también estoy trayendo lo de la función. Entonces, si repetimos siempre la misma frase, si repetimos siempre el significado de la carta una y otra vez, al final de todo, en algún momento, sea con tarot o sea con oráculo Lenormand, en algún momento se van a dar cuenta de que no es suficiente, que hay cosas que no se pueden responder, que hay cosas que no se entienden. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese momento? Aparte de uno aburrirse porque tirar cartas y decir siempre lo mismo es como que no tiene sentido, la verdad, o al menos para mí, dentro de todo lo que vemos en el club, que es ir más allá de lo obvio, hacer mucha práctica, hacer ejercicio y demás. Entonces, ¿qué pasa después de esto, aparte de aburrirse? Van a ir a buscar lo que es la precisión. Entonces, una fórmula simple que te saca de la rutina de lo que es el significado es saber que antes del significado también está la función, que es lo que venimos viendo hasta ahora, hasta las cuatro cartas que ya vimos. Y esa función tiene que estar relacionada también con el contexto y con la pregunta. Después les voy a contar por qué. Les voy a dar un ejemplo de por qué. ¿Cuál es la función del sol en este caso? Mantenerte calentito, por ejemplo. Pero si también significa felicidad, va a depender del contexto. Esto también está dentro del otro curso que di en un taller, donde ahora lo voy a traer para que quede también acá y no se pierda, que está en otro módulo. Pero es este tema de por qué contextual. Porque, por ejemplo, los árabes que viven en el desierto no tienen la idea de felicidad cuando ven el sol. Se están muriendo de calor, necesitan agua. La gente que está trabajando allá durante horas del día con el sol encima, en ese espacio, en ese contexto, no creo que esté muy feliz de que salga el sol en este caso, ¿no? Entonces, depende para quién y quién lo vea. Por eso digo que a veces el tarot o el oráculo también es cuestión de lógica. No siempre, porque tampoco es matemática pura, pero en este sentido, como hablamos del árbol, que si la salud es como es positiva en este caso, también es como ver al árbol bien parado. El árbol no está quebrado, no está roto, está divino, fuerte, tienes todas las hojas verdes, habla mucho de eso, ¿no? Entonces,
hay que aprender a leer las cartas sin recurrir a los significados preestablecidos, ¿sí? Eso es una forma, una de las tantas formas muy buenas para no aburrirse en el futuro, como les digo, tanto en el tarot o como en el oráculo Lenormand, para seguir significado rígido tras significado rígido, ¿no? Entonces, a veces el significado carece de fundamento en lo que es la realidad. Si nosotros vamos a, por ejemplo, acá, ¿dónde está? Acá tenemos, por ejemplo, el ancla y la guadaña en este caso, ¿no? Esto es porque les digo siempre de la pregunta y que haya una pregunta y que no se divague, ¿no? Entonces vamos a ver, fiel al método, si yo fiel a mi método tradicional de Lenormand, le digo al consultante acá, cuando veo el ancla significa el trabajo, ¿no? Entonces, si yo veo acá que el ancla significa trabajo y veo la guadaña y le digo, veo que tu trabajo va a terminar pronto, se te corta el trabajo, le digo yo, ¿no? En caso de que llegue una persona y acá no usamos la pregunta, yo les digo, contexto y pregunta, es súper importante, ¿por qué? Porque puede llegar a pasar esto. Hay tarotistas que leen, decime, ¿cómo me va a ir en el amor? Empiezan a tirar, sí, va a ser bueno, va a ser malo, conoces a alguien, no conoces a nadie, no tiene mucho sentido, la verdad. En cambio, aparte que no hay precisión justamente ahí, porque falta la pregunta y falta también lo que sería el contexto. ¿Por qué es tan importante? Viene el consultante y se sienta simplemente, salen dos cartas y le digo, como el ancla significa trabajo y la guadaña significa corte, entonces se te termina pronto el trabajo. Y acá el consultante dice, por ejemplo, ¿qué trabajo? Porque no tengo trabajo, hace un tiempo que no trabajo. Entonces, te pones a pensar y a pensar, esto va en oráculo Lenormand tanto como en el tarot también. Si hacemos una tirada de lectura sin tener contexto y sin tener pregunta, podemos decir absolutamente de todo. No tenemos una guía, no tenemos marco, no tenemos dirección, no tenemos nada. Entonces pueden pasar este tipo de cosas, por eso no lo recomiendo para nada. Porque la idea es ser lo más preciso posible también dentro de un mundo azaroso como el que estamos trabajando y un lenguaje visual. Entonces acá te llega el consultante y te dice, bueno, pero yo no tengo trabajo, ¿y qué haces? ¿Te vas a pensar, vas a tratar de tirar ideas, vas a irte por los laureles, por donde sea, para decir todo lo que puedas, hasta que en un momento se te acaben las ideas? Entonces, en ese momento vas a agarrar y vas a optar por describir simplemente lo que ves, porque es mucho más honesto decir lo que vemos y salir de la lista de significados, porque muchas veces esos significados ya quedaron rígidos en un lugar donde no los podemos traer. Entonces, lo que en realidad querías decir es que estás lidiando con una situación difícil, algo que te agobia y que te tiene atascada. Tenemos al ancla, ¿sí? Pero parece que esta situación terminará y experimentarás una liberación. Cuando hay un corte, algo se libera con la guadaña, ¿no? Esta es la lectura según la definición del ancla, que no aparece en el catálogo de Lenormand, sino en lo que sería el diccionario, el famoso diccionario que hemos usado en la escuela durante años y que ahora está todo ya no se usa, pero es muy útil, yo lo tengo todavía, seguir yendo al diccionario, ¿no? ¿Qué es el ancla en el diccionario? Un objeto pesado, acá es donde siempre digo lo lógico, ¿no? La lógica de las cosas. Un objeto pesado atado a una cuerda o a una cadena usado para amarrar una embarcación al fondo del mar. Ahora imagina a ese consultante diciendo, bueno, ahora sí, eso tiene más sentido. Dejé la estabilidad de mi trabajo hace tiempo haciendo un corte limpio, ¿sí? Lo único que me mantiene anclada es la casa que todavía intento vender, pero no pude hacerlo. Entonces, lo que cuento acá es un intercambio real con la excepción de que no comencé con la interpretación tradicional, porque la tradicional, ¿cuál sería? Decir, el trabajo se cortó, se te corta trabajo, ahora te quedas sin nada. Imagínense lo que puede llegar a pasar con eso. Tenemos del otro lado una persona que está confiando en lo que nosotros le decimos con las cartas. Entonces hay que ser cuidadosos con esto.
Entonces, acá vamos. Acá en este caso no se comenzó con la interpretación tradicional, asumiendo erróneamente que la persona a la que leí las cartas estaba condenada a perder su trabajo. Entonces, ¿a qué vamos? Si todo esto no queda claro, siempre hay que preguntarse el por qué. Por eso voy a las funciones, ¿no? Porque también, si no tenemos pregunta y contexto, es obligatorio. Para mí, en mi forma de leer, van a otro tarotista con otro libro, perfecto. No me interesaría tampoco, porque yo soy más de lo preciso, no va con mi estilo, ¿sí? Pero si vamos acá, hay que preguntarse siempre el por qué. ¿Por qué el ancla significa trabajo, por ejemplo? ¿Cuál es la idea que subyace acá? La definición del diccionario es completamente obvia, completamente lógica. Si la consideramos el simbolismo del ancla como trabajo, podemos ver la lógica claramente. El trabajo que hace brinda estabilidad en todos los aspectos, ya que la mayoría de las personas experimentan también estar dentro de un mismo lugar, como encadenadas en una silla, recibiendo el mismo sueldo día tras día durante el resto de sus vidas. Eso se siente como estar anclado, ¿sí? Hay que ver cómo lo toma la persona. Pero si vamos a lo que es ancla, es estar anclado. Estoy como atado ahí en un lugar. Vuelvo con el tema de por qué a veces hablo de lo lógico dentro del tarot, ¿no? De esto de la dificultad de ver lo obvio, porque claramente nos pueden decir que el significado del ancla es el trabajo, pero si yo no tengo pregunta y no tengo contexto, no puedo ir a decirle a alguien si el trabajo se cortó. Puede hablar de un montón de cosas y hay que adaptarlo al contexto y a la pregunta. Entonces, sigo. No siempre es, no es, o sea, es muy lógico, pero no es matemática. Entonces, acá tenemos el mix, como lo conté el otro día en la clase. Hay que pensar también un poco en lo lógico que resulta recurrir a los significados. Eh, de hecho, hace que, por ejemplo, no se trate de situaciones, personajes ni condiciones preestablecidas, sino de personas que enfrentan desafíos diferentes también. Incluso si esos desafíos se enmarcan en categorías generales, ¿sí? Que asociamos como el amor, el trabajo, la salud, también. Este es el orden de los significados aplicados con los que trabajo, ¿no? Entonces la persona llega y dice, quiero saber sobre amor, quiero saber sobre trabajo, quiero saber sobre salud. Y si no tenemos, queda como muy ambiguo todo, si no tenemos la precisión de la pregunta, cómo aprender a formular las preguntas y cuál es también el contexto de eso que está pasando. La definición obvia del diccionario, el contexto específico que establece el significado, la competencia cultural también que se expresa a través de lo metafórico, el símbolo, la ambigüedad poética. Es mejor a veces pensar en lo que es el diccionario antes que el significado, por ejemplo, de Lenormand en este caso. Pero bueno, quería hacer un parate acá contando estas dos situaciones, el ancla, el sol, porque sí, podemos responder, pero no estamos respondiendo a la persona. Entonces, ¿por qué? Este es un ejemplo de por qué está bueno siempre tener el marco, ¿no? Para saber responder de una forma mucho más precisa en este caso. Continuamos en la siguiente con el árbol.